El anime comienza con nuestro prota, Scott, quien se encuentra en un desierto diciendo que está muy solo, pero de pronto ve a una chica con el cabello rosa, quien le dice que es hora de levantarse, despertando así de un sueño. Luego de esto nos enteramos que Scott tiene 23 años y estaba durmiendo con su compañero gay, Wallace, de 25 años, quien le pregunta a Scott cuándo piensa mudarse, porque este solo lo había invitado una vez y nunca más se fue, y Scott le dice que no recuerda que fue así, a lo que Wallace le dice que debería de comprar al menos unas cosas, y vemos que lo único que Scott tiene en la casa es ropa tirada y un póster ñoño, pero Wallace le insiste que se vaya. Dicho esto, nuestro prota se va de la casa, pero solo para ensayar con su banda llamada Sex Bomb Home, donde toca el bajo. Además conocemos a sus compañeros de la banda, Stephen, de 22 años, quien es vocalista, a Kim, de 23 años, quien toca la batería y es ex de Scott, y son vistos por dos personas más, entre ellas Knives, de 17 años, quien actualmente es la chica que sale con Scott, y el joven Neil, de 20 años. Tras el ensayo, Scott y sus amigos van a una fiesta donde el joven Neil le pregunta a nuestro prota por qué no trajo a su novia, a lo que Scott responde que solo es la chica con la que sale actualmente. Tras esto llegan a la fiesta y dejan solo a Scott, en donde casualmente se encuentra a la chica de sus sueños. Poniéndose nervioso, toma valor para ir a hablar sobre Sonic el erizo, diciéndole que en los 90s había dos caricaturas sobre Sonic, una divertida y otra como una comedia romántica de Chili Dogs, donde el mismo actor daba voz y vida al personaje, pero esta plática al no llegar a nada, nuestro prota decide que lo mejor es retirarse, pero aquí Scott se topa con Julie, de 23 años, que le dice que no estaba invitado, pero a Scott estas palabras le dan igual y comienza a preguntarle sobre la chica de sus sueños, mostrándole una silueta de su cabello, y ella le dice que se llama Ramona Flowers, pero le prohíbe estar con ella, a lo que Scott nuevamente le da igual y se va a rentar una película a través de internet, ya que Ramona hace las entregas de DVDs para Netflix, llegando Wallace para pedirle una recomendación y esperar su película, aunque nuevamente se encuentra con Ramona, que le pregunta si es Wallace, pero este le dice que no, solo es un compañero gay, y Ramona sorprendida le dice que es su papi chulo, pero Scott no entiende eso, así que le pregunta si es la chica de sus sueños. Entonces Ramona le explica que eso se debe a que usa una autopista subespacial, la cual recorre su cabeza haciendo 3000 millas en 15 segundos. Scott no logra entender, así que le pide salir para mostrarle la ciudad, teniendo así una cita en donde Ramona le pregunta por su abrigo y Scott le responde que es de la escuela de profesor Javier para jóvenes superdotados, alta referencia a X-Men. Aquí nos enteramos que Ramona se mudó por recomendaciones de Gideon, quien es un amigo, pero ambos deciden no querer hablar del pasado, aunque aquí Scott es habilidoso y logra hacerle dos preguntas sobre el pasado a Ramona, pero nos enteramos que alguien los está vigilando, diciendo que el juego ha comenzado. Volviendo con Ramona y Scott, vemos como estos atraviesan una tormenta tomados de la mano, donde tras cruzar una puerta, ambos son llevados directamente a su departamento, pero Scott se muere de frío, así que Ramona le ofrece una manta y al buscarla entra a su cuarto, donde la ve en ropa interior, comenzando así varios besos, donde las cosas se ponen un poco suculentas y terminan besándose en la cama, pero no hubo delicioso, solo duermen juntos hasta la mañana siguiente. Tras esto conocemos a Matthew, quien es el primer ex de Ramona, y a Gideon, el líder de la Liga de los Malvados ex de Ramona, quien los estaba vigilando antes y que conoce ya toda la vida de Scott, hasta que sale con una chica de secundaria, quien es Knives, mandando así a Matthew a pelear contra Scott. Llegando la mañana siguiente vemos que Scott y Ramona quedan en verse por la noche, esto para que Ramona pueda verlo tocar con su banda. Dicho esto, Scott habla con Wallace y este último le dice que debe terminar con Knives. Además menciona que tiene una carta donde Matthew lo desafía, pero Scott no le pone importancia a esta carta. Llegamos ahora a Rockhead, donde tocará Scott. Ahí vemos a Wallace junto a Stacy, la hermana de Scott, que es presentada a Knives, quien menciona que está muy feliz por ver tocar a la banda, y cuando ve a Scott le grita y saluda, pero del otro lado va llegando Ramona, juntándose así a ambas chicas. Al ver esto, Scott sale corriendo. También vemos que hay problemas con la banda, ya que la banda que abriría el concierto no llegó, aunque esto no le importa a Scott, pues este último se encuentra nervioso porque las dos chicas con las que sale ahora están juntas, así que decide comenzar el concierto, esto para ver si dan asco. Pero antes de que toquen, Knives habla con Ramona y le cuenta a esta que está saliendo con alguien de la banda. Aquí Knives le dice que es muy loco, pues ella también está saliendo con alguien de la
la misma banda, a lo que Jules se asusta pues sabe que seguramente se trata de Scott, pero antes de que puedan decir de quién se trataba comienzan a tocar, haciendo que Knives se excite tanto que termina desmayándose, pero de pronto vemos a Matthew, quien entra a golpear a Scott, quien se defiende y le da un contraataque, pero al pedir una explicación le dice que todo estaba en la carta que no leyó, donde decía que debe pelear contra los 7 exnovios malvados de Ramona, esto para poder salir con ella, comenzando así la pelea donde Scott es derrotado, pues Matthew tiene poderes místicos y Ramona se queda desconcertada por lo que acaba de ver. Tras esto Matthew reclama su premio, quien sería volver con Ramona, pero ella se va de ahí, al igual que todos los demás espectadores, hasta que Knives despierta tras desmayarse y se entera que mataron a Scott a golpes. Ahora vemos como Ramona se cambia el color de cabello a uno azul con puntas rosas para ir al funeral de Scott, donde están todos sus amigos despidiéndose de las monedas que dejó este último al morir, aunque aquí Knives reclama a Ramona, esto por matar a Scott, pero esto no es nada, ya que al funeral llega nada más y nada menos que Envy, la exnovia de Scott, quien ahora es famosa. Al verla, Knives dice que es la cantante de su banda favorita, haciendo de menos a su propia banda, pero para llamar la atención de todos, Envy decide cantar algunas canciones para honrar la memoria de Scott. Tras terminar la canción y Envy llevarse a todas las personas, Ramona puede acercarse y despedirse de Scott. Mientras esto sucedía, vemos que varias cartas con números son entregadas a los demás miembros de la Liga de los Ex Malvados, quienes son reunidos en Nueva York, donde conocemos a otros exnovios malvados. Está Lucas, actor de Hollywood, Todd, quien es un rockstar, Roxy, quien es una especie de ninja, y por último a dos gemelos llamados Ken y Kyle. Dicho esto, aparece Matthew, quien es responsable de las invitaciones. Aquí menciona que hay un problema de liderazgo en la liga, reclamando un premio por haber destruido a Scott, ya que Ramona lo rechazó tras haber ganado, pero Gideon revela su verdadero plan, el cual es que todos peleen por Ramona para que él pueda quedarse hasta el final, y así Matthew pelee contra Gideon y así quedarse con todo, pero todos llaman miedoso a Gideon y lo llaman por su apodo de la secundaria, el cual era el Audaz. Tras esto acepta el reto y así apuesta todo su imperio y la liga contra la vida de Matthew, y así comienza la pelea en donde Gideon tiene la ventaja, pero Matthew llama a sus chicas con superpoderes místicos, poniendo en desventaja a Gideon, aunque este logra tomar 2 espadas para poder enfrentarse a Matthew, tomando así la ventaja, aunque esto no fue suficiente y es derrotado. Luego de esto, Gideon firma una hoja en donde cede todos sus bienes a Matthew. Dicho esto, todos en la liga felicitan a este último, dejando solo a Gideon. Tras esto vemos a Ramona regresar del funeral recordando los pocos momentos que vivió con Scott, y al dormir puede escuchar su voz a través del espacio, llegando a la conclusión de que Scott sigue vivo. Y ahora vemos al joven Neil, quien está escribiendo una película sobre todos los acontecimientos que vivió, aunque este solo pierde el tiempo, aunque durante la noche se da cuenta que alguien está escribiendo en su computadora, y al despertar se da cuenta que este mágicamente ya tiene terminado el guión. Tras esto regresamos con Ramona, quien nuevamente se ha cambiado el color de cabello. Aquí esta última habla con Julie y Stacy y les dice que Scott fue secuestrado, ya que revisó el video de la pelea que tuvo contra Matthew y se dio cuenta que este fue llevado a través de un portal, pero parece que las chicas no se encuentran solas, pues aparece Wallace, quien disfruta la muerte de Scott. Aquí Julie le pregunta a Ramona por qué intenta averiguar sobre el secuestro de Scott, a lo que la chica responde que tuvo una buena cita con Scott. De hecho, esto comienzan a hacer una lista sobre las personas cercanas a Scott, entre ellos Stephen, el joven Neil, Envy y su otra ex Kim, quien ahora se encuentra con Stephen discutiendo sobre lo que hacía Scott en la banda. Además, con ellos se encuentra Knives, quien ahora está aprendiendo a tocar el bajo. Luego de esto y ver una secuencia musical la cual deja sorprendida a Stephen, Kim se da cuenta que se va tarde al trabajo, y al llegar Ramona quiere hablar con ella, donde le explica a Kim que Scott fue secuestrado. Aunque al escuchar la historia de cómo Kim conoció a Scott, Ramona se da cuenta que ya está enamorada de Scott, pero son atacadas por Roxy, que pelea contra Ramona, destruyendo todo el videoclub mientras viajaban entre todas las películas, y antes de caer de un avión, por fin aclaran las cosas respecto a su pasado. Tras reconciliarse, Roxy sigue insinuándole cosas a Ramona, y al no lograr nada, Roxy le pide un beso a Kim, aunque no siente las mismas chispas. Luego de esto, Ramona descarta a Roxy como una sospechosa, marcando así a su siguiente ex, quien vendría siendo Lucas. Y ahora vemos la vida de Lucas, quien vive en su mansión, donde se la pasa patinando todo el día, pero es aquí en donde recibe una llamada de su agente, quien le menciona que ya está por perderlo todo, esto debido a su actitud y en sus fracasos en sus películas, diciéndole que tiene una última oportunidad para protagonizar una
la película en Toronto y nuevamente vemos a Ramona, quien ahora luce otro color de cabello, esto por un verde con puntas en verde claro. Dicho esto, la chica llega al estudio en donde se grabará la película que escribió el joven Neil, llamado Scott Pilgrim y las maravillas de su vida. Esta película se protagonizará por Lucas, aunque esto parece desagradarle a Ramona. Tras esto, la chica le pide al joven Neil que la lleve donde Lucas, esto para poder hablar, pero este ya se encuentra vestido como Scott. Tras esto, Lucas no le da ninguna respuesta a Ramona, pero vemos como esta última es acosada por el personaje que interpreta a Wallace. Y hablando de Wallace, este último llega al set a humillar al actor que lo interpreta, esto para poder quedarse con el papel y de esa forma acercarse más a Lucas. Tras esto y luego de ver la desastrosa actuación de Lucas, Ramona habla con él nuevamente, esto para preguntarle si sabe algo sobre el secuestro, pero Lucas al parecer no sabe nada. Tras esto vemos que Lucas está saliendo con la actriz que interpreta a Knives, pero todo se malinterpreta, comenzando así con un ataque de paparazzis, donde Lucas es perseguido por ellos por todo el set, y tras un ataque donde derrota a cientos de ellos, este ve cómo dejó todo el set destruido, perdiendo así su última oportunidad para actuar en la gran pantalla. Tras esto vemos a Ramona, quien lo ayudó a salir para que ningún paparazzi lo vea, conociendo así el pasado entre Ramona y Lucas en la secundaria y cómo terminaron distanciándose. Pero al salir del estudio, Ramona descarta a Lucas de la lista, pero es aquí donde aparece Todd, quien llega a través de un portal vegano, el cual es muy similar al portal donde fue secuestrado Scott. Ahora vemos escenas sobre un documental que servirá como un detrás de escena de la película sobre Scott, pero lastimosamente fue cancelado, donde vemos a Envy y Todd ser entrevistados junto a los demás participantes de la producción, como el joven Neil, quien es el guionista, el director Edgar Wrong, y a Ramona, que es la doble de riesgo de Envy, quien básicamente se estaría interpretando a ella misma. Pero todo esto lo hace para estar en el estudio sin problemas y encontrar más pistas sobre el secuestrador de Scott, pero no tiene ninguna oportunidad de acercarse a Todd, ya que Envy no la deja estar cerca a menos que sea por sus escenas de riesgo. Pero hay demasiados problemas durante la filmación, pues Todd y Envy no dejan de besarse apasionadamente en cada toma, haciendo que la misma escena se repita 43 veces, hasta que Wallace interviene con el director pidiéndole que en lugar de besar a Envy, Todd bese a Wallace. Esto hace que Todd despierte ciertos sentimientos hacia Wallace. Aprovechando esto, le pide a Todd ensayar en su camerino, pero más que ensayar, solo hacen el delicioso en cada momento. Y durante las entrevistas, Ramona nos cuenta cómo fue la historia entre Todd y ella, y cómo este le hizo un agujero a la luna por ella, pero esto fue lo más horrendo que había visto. Luego de eso vemos que el presupuesto de la película ya excedió los 17 millones de dólares y apenas tenían 3 tomas terminadas. What the fuck, ¿con qué razón se canceló la película? Pero por si esto fuera poco, notamos que Ramona no logra estar a solas con Todd, ya que se la pasa todo el tiempo con Wallace, y al final Todd le confiesa a Envy que está enamorado de Wallace y comienza una discusión entre Envy y Wallace, quien ya sabía todo, pero le rompe el corazón a Todd, pues Wallace solo lo ve como algo fugaz. Dicho esto, comienza una pelea entre Wallace y Envy, aunque estos solo ponen a sus dobles de riesgo a pelear, quienes básicamente vendrían siendo Ramona contra los 5 dobles de Wallace, y estos últimos parecen soportar bien los golpes de Ramona, pero no los insultos verbales del verdadero Wallace, y se van llorando, explicándole a Ramona que la pelea fue por el amor entre Todd y Wallace. Es así como Ramona va al camerino de Todd junto a Envy y ven que Todd dejó de ser vegano y les cuenta todos los lugares donde ligó con Envy. Aparte le menciona que el portal que sale en el video está muy bien hecho y que no podía ser obra de Todd. Entonces Ramona renuncia, pero antes de irse del set vemos llegar a Matthew en un helicóptero, esto para despedir a todo el personal de la película y cancelarla, pero se acercan Stephen y Knives para pedirle una oportunidad, pero aquí Ramona explica nuevamente que Scott no está muerto. Al escuchar esto, Matthew cuenta que retó a Gideon a un combate, esto para quedarse con todos sus bienes. Por eso mismo no se había enterado que Scott había sido secuestrado. Además le menciona que Gideon está viviendo ahora con Julia. Tras todo el desastre de la película, vemos a Gideon en casa de Julie, el cual se encontraba viendo un anime shoujo y recibe una llamada por parte de Lucas, esto para poder verse ya que ambos perdieron todo y necesitaban un consejo, iniciando así una amistad y un montaje donde se la pasan jugando videojuegos y muchas otras cosas, las cuales hacen que la casa de Julia termine destrozada. Pero al llegar, Julia se da cuenta que Robot está con ellos y comienza a regañarlos, pero antes de que todo esto suceda, vemos a Ramona cambiarse nuevamente el color de cabello e invitar a Julie para hablar sobre el secuestro de Scott, donde Julie le cuenta a Gordon que era un perdedor en la secundaria y al animarse a declarar
declararle su amor a la popular de la escuela, fue rechazado y todos se burlaron de él. Gracias a esto, Gideon se mudó para lograr el éxito. Debido a esto, Ramona lo descarta de la lista, llegando al momento donde Julia encuentra su casa destruida por Gordon y Lucas, pero Ramona se da cuenta que el robot ha estado en diferentes momentos de esta historia. Tras todo esto, Julia le ofrece trabajo a Lucas en la cafetería, pero también Gordon le explica a Julia que tiene un plan para destruir a Matthew. Esto hace que ambos se pongan cariñosos, pero no sin antes Julia le grite a Gordon. Y mientras todo esto sucedía, Knives y Steven estaban componiendo música, esto sobre el guión que había escrito el joven Neil, el cual ahora será protagonizado por Matthew. Pero aquí se enteran respecto al personaje misterioso que escribió el guión en aquella noche en la computadora del joven Neil. Al ver esto, todos se dirigen a la casa de Ramona, esto para darle la información que habían encontrado, pero notamos que esta última ya sabe las respuestas de todo lo sucedido, explicando que eliminó a 5 de sus ex de la lista, quedando solo los gemelos Katayanagi, contando que salió con ambos a la vez. Además menciona que el portal vegano que se llevó a Scott fue hecho por el robot que es vegano, logrando así resolver el misterio. Pero antes de irse, los miembros de la banda mencionan que el guión que escribió el joven Neil fue hecho 14 años en el futuro, y escuchando el timbre se presenta Scott. Este explica que todo fue como lo descifró Ramona, pero quien lo planeó todo fue nada más y nada menos que el mismo Scott. Pero para saber todo esto, vemos lo que sufrió Scott tras su pelea contra Matthew, peleando con un personaje misterioso a través de un túnel temporal, y se nos revela que el responsable del secuestro fue Scott, pero del futuro. Este último le mostró las maravillas del futuro y también le cuenta la razón por la cual Scott fue llevado al futuro, pues pelear y ganar contra la Liga de los Malvados X fue el peor error de su vida, y para mostrarle que dice la verdad lo lleva a una cámara de realidad virtual en donde ve todo lo sucedido en el pasado, y en esa línea de tiempo logró casarse con Ramona, aunque luego de 12 años se separaron. También le muestra que su banda se separó y ahora Scott tiene una banda junto a los gemelos Katayanagi. Aparte, el Scott del pasado se da cuenta de que en el futuro está viviendo con Wallace, y este último se sorprende al ver que hay 2 Scotts. Entonces aquí explica que la casa es del esposo de Wallace, quien es un trabajador de Nintendo. Además, el Scott del pasado le pregunta al viejo por qué aún vive con Wallace, a lo que este responde que aún debe arreglar unas cosas con Ramona. Además, Wallace confronta a Scott viejo del por qué un Scott más joven está en su casa, y este explica que se debe a los gemelos, quienes usaron a su robot para ver toda su existencia de manera simultánea y viajar a través del robot. Es aquí donde vemos las verdaderas intenciones del Scott viejo, quien solo quería evitar quedarse nuevamente con Ramona, esto para no terminar igual de infeliz. Tras todo esto, el Scott del pasado usa el robot, esto para poder ver el pasado con unos lentes de realidad virtual, y es por esta razón que el robot siempre estaba viendo a Ramona en el pasado. Y tras desaparecer, vemos a una Ramona del futuro entregando paquetes y luciendo igual de hermosa que en el pasado, pero que la chica es atacada por Wallace del futuro y Scott del pasado, donde ella ya sabía que el Scott del futuro planeaba viajar al pasado, así que para impedir que hiciera una tontería, envió un libro que escribió el joven Neil, en el cual se relataba acerca de sus memorias de vivir con Scott. Pero Ramona del futuro usa unos patines que están hechos con partes de un DeLorean, y tras llegar a 88 millas por hora logra viajar en el tiempo. Pero también Ramona explica que tomó en cuenta que Scott no lee libros, por eso viajó al pasado para hacer un guión y así crear la película, que sería justo el guión que el joven Neil usaría, como ya lo vimos. Pero Ramona dice que todo fue un fracaso porque la película fue cancelada, aunque por suerte Scott ya vio el pasado a través del robot y vio a la Ramona de su tiempo estar buscando su paradero, y es así como la Ramona del futuro regresa a nuestro prota a su línea de tiempo original, llegando hacia el presente donde están Ramona y los de la banda. Entonces Scott logra sincerarse con Knives, esto para romper con ella y terminar como buenos amigos, llegando por fin un momento a solas entre Scott y Ramona, aunque al intentar besarse no pueden hacerlo. Es aquí donde nuestro prota llega a la conclusión de que debe derrotar a todos sus ex para poder tener a Ramona, planeando así llegar al musical que escribió Steven y Knives sobre la vida de Scott Pilgrim, en donde están invitados todos los ex de Ramona e incluidos Envy y hasta Wallace. Y bueno, a punto de iniciar la función, Scott comienza a pelear contra los ex de Ramona, comenzando por Todd, quien no muestra interés en pelear contra Scott. Luego intenta con Matthew y este prefiere concentrarse en el musical. Ahora vemos a Julie con Gideon, pero ellos tampoco tienen interés. Así vemos cómo entra Lucas con todos los ninjas paparazzi, pero Roxy destruye a varios de ellos y Scott intenta pelear contra ellos, pero nadie muestra interés. Y por último, los gemelos entran, pero como el robot les contó el futuro, no ven a Scott como una amenaza, dejando aún la duda de quién fue el culpable. Luego de esto da inicio la función y vemos que el escenario está lleno de dinamita, además
Además vemos que todos los ex de Ramona molestan a Scott, esto por no lograr besarla, pero da inicio el musical y mientras todos disfrutan de la función, Gideon solo espera la oportunidad de explorar todo y de esta forma asesinar a Matthew, pero aquí se abre un portal que lleva a todos nuestros protagonistas al mundo de los sueños y descubrimos que el verdadero villano de todo esto es Scott aún más viejo, de 47 años, quien comienza a golpear al Scott del presente, aunque este es ayudado por Ramona. Además confiesa que el campo de fuerza es su culpa, ya que agregó nanorobots a la bebida que le dio a Scott en el futuro, que es un campo AB, un campo antibesos, pero es aquí en donde Scott saca el poder del prota y así vemos cómo comienza la pelea final de Scott aún más viejo contra todos, donde Scott y Ramona logran darle buenos golpes, pero no son rivales, así que Ramona saca de su bolso varios objetos que ayuden a los demás, dándole armas a Knives, quien termina siendo golpeada por el Scott viejo, además de otros objetos como un brócoli para Todd y que recupera sus poderes veganos, una patineta para Lucas y una espada para Roxy. Tras esto todos logran poner en su lugar al viejo Scott, pero son noqueados por este último, y Gideon a lo Dragon Ball saca un poder contra el viejo Scott, pero este no le afecta, quedando únicamente Scott y Ramona, quienes nuevamente pelean juntos, demostrando la química que poseen, pero todos sus esfuerzos son en vano, aunque de la nada vemos a una Ramona aún más vieja. Esta regaña a su Scott, pues resalta que este último se tomó 10 años para luchar en el pasado y no por su relación que tenía en el futuro, pero ahora ya es demasiado tarde, pues la Ramona de ese tiempo ya no tiene interés en él. Entonces la Ramona del pasado reflexiona sobre su vida y cómo huía de sus ex, así que se elige a ella misma, logrando así una fusión entre la Ramona del futuro y la del pasado, logrando una super Ramona que manda de regreso al Scott del futuro a su línea de tiempo original, y esta Ramona logra romper el campo antibesos que tenía, además de decirle a Scott que lo ama, dejándole una única misión de que su pasado no defina lo que es y deberá de recordárselo, terminando todo con el final del musical de Matthew y con Ramona y Scott pudiéndose besar. Además, las chicas de Matthew desactivan las bombas de Gordon, pero Matthew le ofrece darle todo de nuevo a Gordon, ya que perdió millones y solo quiere quedarse con el musical, y así todo termina con normalidad, donde vemos a Sex Bomb Home ensayar, pero esta vez junto a Knives, siendo escuchados por el joven Nile y Ramona. Por último vemos el epílogo de esta historia, con Steve y Knives ayudando a Envy y Ramona como dobles de riesgo, el joven Nile manejando el estudio de grabación, a Roxy y Todd siendo veganos, a Kim cerrando el video club y Lucas Lee trabajando en la cafetería, donde los gemelos únicamente están leyendo, a Wallace conociendo a otro canadiense en París donde experimenta sus propias chispas, y vemos el último cambio de color de Ramona de amarillo con puntas turquesas, y así termina este anime. Y bueno, yo ya sin nada más que decir les digo buenos días, buenas tardes y buenas noches.